To understand where we are and where we are going, we often need to examine our past. Join us for this discussion of Guatemala. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? So glad to have you here today to share part 2 of our interview with el Dr. Ramiro Bolaños of Guatemala. We first met Dr. Bolaños in episode 10 of this podcast, where he presented his consulting business and we learned about optimization modeling. Today, Dr. Bolaños shares how he came to speak 7 languages, and then he provides an introduction to his new book, ¿De dónde venimos, Guatemala? But first, I want to thank you for listening to our podcast and remind you to subscribe so you are notified when new episodes come out. Also, be sure to follow us on social media for more Spanish learning tips and upcoming events. Find us on Facebook as Business Spanish and Alcanzavala International, or YouTube as Serious Spanish. These links can be found in the description for this episode. Our topic today is twofold. In the first part of our interview with Dr. Bolaños, he recounts his journey learning multiple languages, gives us some background on the history of the Spanish language, and provides advice for foreign language learners. In the second part, Dr. Bolaños discusses his country's ranking in cross-cultural management concepts, such as power distance, uncertainty avoidance, and individualism. This finding encouraged his further research and publication of his book, ¿De dónde venimos, Guatemala? He relates these cultural concepts to Guatemala's pre-Columbian society and examines the country's present economy in light of its history and culture. Before certain sections of the interview, we will introduce some terms and phrases. Then we will listen to that section and summarize its meaning in English. Listen intently as Dr. Bolaños shares a unique global insight and some helpful advice to improve our business Spanish. Now, in this first section, you will hear some of the following terms and phrases. El economista, or la economista, is economist. El or la economista. When he's talking about his father traveling different countries, he mentions conectar de la misma manera, which means to connect in the same way. He says, el mundo se va a hacer pequeño. El mundo se va a hacer pequeño. The world is going to become small. Todo se va a desarrollar, y cuando esto se desarrolle, aquel que hable idiomas va a tener abiertas las puertas del mundo. So this is something his father told him, which means everything is going to develop, such as airplanes, communications, and so on. And when it develops, he who speaks languages will have the doors to the world open to them. And we usually don't bring up much grammar in this podcast. There's plenty of other resources out there that will help you with your Spanish grammar, but I do want to point out the use of the subjunctive in this sentence. Todo se va a desarrollar. Todo se va a desarrollar. Everything's going to develop. No subjunctive there.
But then we hear, y cuando esto se desarrolle, when this develops. So we are using desarrollarse in the subjunctive because it comes after cuando, and it is an event yet to take place in the future. And then he uses another subjunctive. Aquel que hable idiomas va a tener abiertas las puertas del mundo. Aquel que hable idiomas. And we say hable instead of habla because we're talking about that undefined person. Something that we really don't have specific. So now sit back and listen to the first part of this interview. Y eso me lleva a otro punto, otro tema, que no tiene tanto que ver con los negocios, pero me parece muy interesante. Vi en su perfil que habla como 7 idiomas. Sí, ¿Cómo puede sí. ser, aparte de manejar negocios y sus estudios y todo, Ujú, cómo logró aprender ujú, a hablar en ujú, tantos idiomas? ujú. Mire, yo tuve la suerte de tener un padre extraordinario, ¿verdad? Ajá, Él era economista y él ajá, trabajó en el gobierno de Guatemala un tiempo. La mayor ajá, parte de su vida trabajó en el gobierno de Guatemala y entonces a él le tocó algunas veces ir a Europa e ir a Estados Unidos. Y él me decía, fíjate que algo que a mí me frustra es que yo no hablo inglés. Yo no hablo idioma, solo hablo español y eso me dificulta porque entonces yo no puedo conectar de la misma manera cuando hago las visitas a otros países. así es. Y entonces, fíjese, cuando yo tenía 12 años, en 1982, bueno, él primero me inscribió en un colegio bilingüe para estudiar español e inglés. Cuando cumplí 12 años, en 1982, me llevó a la Alianza Francesa y me dijo, mira, el mundo, fíjate lo que te voy a decir, me dijo, imagínese en 1982, el mundo se va a hacer pequeño porque cada vez más los aviones, las comunicaciones y todo se va a desarrollar. Y cuando esto se desarrolle, entonces aquel que hable idiomas va a tener abiertas las puertas del mundo. Te voy a Sí, dejar aquí cierto. para que mires si te gusta aprender francés. Y si te gusta, pues ya te quedas y aprendes francés. Y entonces me quedé en la alianza. Me encantó porque como yo tenía 12 años, entonces yo era el nene de la clase, ¿verdad? Y Ajá. había señoritas de 18 que me trataban como al príncipe, ¿verdad? Entonces yo feliz, ¿verdad? Y entonces, cuando en 3 años llegué al curso de conversación y en el curso de conversación ya había otras personas que hablaban francés, ¿verdad? Y entonces, una vez me encuentro que me encontré a 2 amigos, ¿verdad? Que eran de la clase, pero que estaban hablando en alemán. Y yo les digo, a la muchacha, entonces ustedes hablan inglés, francés y alemán. Y me dicen, y también italiano. ¡Hala! Les digo yo, ¿a quién hay que matar para poder aprender todo eso? Les digo yo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Ajá. Y entonces me dicen, mira, es muy fácil. Una vez que tú ya aprendiste el tercer idioma, los demás son parecidos, porque el alemán es muy parecido, digamos, al inglés y el italiano se parece mucho al francés. Por ejemplo, digamos, en francés, comer se dice manger y en italiano se dice mangiare, Mangiare. ¿verdad? Claro, en español es comer. ¿Por qué? Por la influencia árabe. Okay, now to summarize, in this section, Ramiro tells us that his father did not know English well, and he wanted his son to become bilingual, for he said that the doors to the world will be open for the one who speaks foreign languages. So he enrolled his son in French courses, where Ramiro's interest in other foreign languages grew. Mire, la influencia árabe en el español es tan grande que, por ejemplo, cómo dice usted, digamos, en español, si Dios quiere? Ojalá. Ajá, Ojalá. oj, Que se, oj, ala, viene de. Ajá. Alá, ajá, Alá. Alá, ¿verdad? Entonces es interesantísimo porque las influencias árabes, digamos, los árabes estuvieron en España desde el año 711 hasta 1492. Son El casi mismo año en 800 que años. Colón descubrió América. El mismo año, Se despidió. en enero, digamos, lograron la reconquista y la expulsión de los árabes y los judíos. Y en octubre, pues se descubrió América. Entonces, digamos que el español tiene la ventaja que es igual que los demás
digamos, idiomas latinos. O sea, parecido, digamos, ¿verdad? Tiene las mismas raíces, pero además también tiene ciertas influencias árabes y eso es lo que lo hace tan rico. In this section, Ramiro continues to discuss languages, and in particular, the contributions the Arabs made to the Spanish language. Entonces, usted aprende esa palabra y entonces ya eso le abre 3, 4, 5 idiomas, ¿verdad? Sí, Entonces, cierto. más ese es, digamos, como que lo que va conectando, ¿verdad? Ajá. Ahora, por ejemplo, digamos, yo acabo de ir a Brasil a una conferencia y entiendo todo perfecto, ¿verdad? Lo que me da miedo es hablar, Sí, sí, ¿verdad? claro. Ajá. Porque, digamos, me da miedo de que yo creo que me estoy inventando la palabra y tal vez, digamos, entonces ya, pero yo creo que ya estando un mes en Brasil, pues, o en Portugal, eso pues sería algo fácil, que es lo que me pasa con el ruso, digamos, que yo puedo Ujú, leerlo ujú. y entiendo bastante si me hablan, pero no puedo, me cuesta mucho, ¿verdad? Producir las palabras, sí. Ajá. Producir cualquier cosa, ¿verdad? Porque Ujú. y yo creo que eso se va eh, generando cuando uno logra una inmersión. In this section, we discuss the similarities among related languages and how this facilitates learning new ones. We agree that the fear of making mistakes in a foreign language is what commonly holds us back from speaking, and that really language immersion is the key to language acquisition. Entonces, eso es perder el miedo y el lograr, digamos, sumergirse, ¿verdad? En la Sumergirse. cultura. Ujú, Sí, sí, sumergirse en la exactamente. cultura, ¿verdad? Si usted va a aprender español, coma español, escuche español, mire español, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estoy practicando mi alemán. En Netflix está esta película que se llama Bárbaros, ¿verdad? Que en alemán es Ajá, Barbaren. ok. Entonces la estoy viendo en alemán con subtítulos en alemán, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces practicar el alemán, ¿verdad? Entonces es cuestión esa de que usted se abra, digamos, a esa cultura. El idioma es cultura, ¿verdad? sí, claro, claro, exacto. Y eso es lo que le digo a mis estudiantes todo el tiempo. Hay que sumergirse a hacer algo cada día para practicar y seguir avanzando. Y hoy en día con la tecnología, las películas de otros países, la internet, no tenemos excusa. No es Ujú, como era cuando usted y yo estamos aprendiendo nuestro primer idioma, ujú, cuando uno tenía que ir al laboratorio de idiomas para ujú, escuchar a un nativo, ujú. no. Ahora, y por eso la idea que se me ocurrió de lanzar este podcast para ofrecer un recurso más para los aprendices de español, específicamente para el español de negocios. This section is a continuation of our previous conversation. Ramiro explains that one way to immerse ourselves in a language is to watch movies in our target language with subtitles in that language. I agree and state that with the technology we have these days, language immersion without travel is possible. And I offer my podcast as yet another resource. So, in this next section, we're going to hear some of the following terms. Ramiro says, sacar mi doctorado. Sacar can mean many things: to take out, to remove, and in this case, it means to get or to earn or obtain. And we commonly hear sacar when we're getting a document or some kind of degree. So in this case, sacar mi doctorado means to get or to earn my doctorate degree. He says, el problema es encontrar una idea original que nadie haya estudiado y que además sea una hipótesis, que sea relevante, que sea importante para el mundo. And I brought up this sentence again as another example of when we use the subjunctive in Spanish. El problema es encontrar una idea original. So the problem, or in this case, el problema means the idea or the issue. The idea is to find an original idea que nadie haya estudiado. This is another example
of when we have something that's not quite defined. In this case, it's the idea, the original idea. It's an idea that's out there. We haven't put our finger on it quite yet. And that's why we use the subjunctive, que nadie haya estudiado, that no one has studied. And he goes on to say, y que además sea una hipótesis. And that is, moreover, a hypothesis. Que sea relevante, que sea importante para el mundo. That's relevant and that's important for the world. So again, we're talking about this idea that is indefinite in a way, and so we have to use that subjunctive. Haya estudiado, sea una hipótesis, sea relevante, sea importante. Another phrase that Ramiro uses is el país más individualista. El país más individualista, which means the most individualistic country. He says, desde el punto de vista de las decisiones, desde el punto de vista de las decisiones, from the decision-making point of view. And then he also talks about el país, el más colectivista, el más colectivista, the most collectivist country is what he's referring to. He uses a word, un patrón. In this context, un patrón is a pattern. He describes la distancia al poder, which is power distance. He mentions los poseedores de la verdad, los poseedores de la verdad, keepers of truth. And he tells us there's a very common phrase in Guatemala, which is como no patrón. Como no patrón. And we just saw this word patrón, but it means something different here. It means boss. So the phrase means, of course, boss. You lead and I follow. Como no patrón. Another concept he studied was la aversión a la incertidumbre. La aversión a la incertidumbre, which is uncertainty avoidance. La forma de pensar is mindset or way of thinking. La tesis can mean thesis or dissertation, like a doctoral dissertation. Pero quería tocar este tema de este libro. Ajá. Que usted, pues que va a salir la semana que viene en Amazon o no. Ya está. Ya está en Amazon. Ya compraron libros. Ah, ok, muy bien. Hoy me escribió alguien, mira, pusiste que el lunes y ya está, me dice, ya está el libro, ya lo yo ya compré. Ok, bueno, entonces voy a poner el enlace a este libro en la descripción del podcast, pero cuéntenos un poco acerca de su libro y de qué se trata. Se llama ¿De dónde venimos Guatemala? Entonces, le voy a contar primero de dónde nace la idea. Okay. Yo me tardé como 20 años para sacar mi doctorado. Me tardé como 20 años, porque miren, ya cuando uno estudia un doctorado no es un tema de estudiar, sino en realidad uno lleva como cursos 2 años para poder, digamos, entender lo que es la investigación. Pero después el problema es encontrar una idea original que nadie haya estudiado y que además sea alguna hipótesis, ¿verdad? Que sea relevante, es decir, que sea importante para el mundo, ¿verdad? Algo que nadie lo haya visto y que sea algo que tenga importancia. Entonces, sobre todo me costó encontrar un tema que a mí me interesara lo suficiente como para que yo dijera, bueno, le voy a dedicar 2, 3 años de investigación. Y fíjese que yo encontré leyendo un libro que se llama Outliers de Malcolm Gladwell,
estaba leyéndolo, ¿verdad? En el avión, una vez en un viaje, y entonces empiezo a ver que empieza a hablar, ¿verdad? Sobre que hay un holandés, un doctor holandés que se llama Gert Hofstede, que él hizo un estudio en IBM en 1970 y que logró encontrar formas culturales que dependen, digamos, de las culturas de los países o de los grupos de países. Y entonces decía en el libro que el país más individualista desde el punto de vista de las decisiones en el mundo es Estados Unidos. Claro. ¿Verdad? Mire, eso no es malo, la verdad es que eso es Ajá. muy bueno para los Pues a negocios, veces, porque, sí. no, Ajá. yo sé, mire, ser Ujú. individualista puede ser malo, pero la ventaja desde el punto de vista de los negocios es que las personas son capaces de tomar decisiones sin preguntarle a las demás personas. Es decir, ellos Ujú. pueden tomar la decisión de negocios y ser responsables de esa decisión. No tienen miedo de tomar la decisión, Ujú. ¿verdad? Entonces, el problema es cuando, por ejemplo, y bueno, entonces empieza a leer, bueno, entonces Estados Unidos es el más individualista. Y después dice, y el más colectivista del mundo, según este estudio, es Guatemala. Y ¿A yo dije, poco? puchica, Wow. un libro que es famoso y todo, y habla de Guatemala, pero lo malo es que está diciendo que somos los peores del mundo, ¿verdad? No, Piero, no. Porque, bueno, pero para entender, ¿verdad? Es decir, Ajá. ¿y sabe qué significa? Significa, digamos, que una persona colectivista le tiene que preguntar a las demás personas antes de tomar una decisión. Entonces yo Ujú. siempre, digamos, cuando trato de explicar esto, lo digo de broma, pero es un poco cierto, que cuando uno enamora a una muchacha, digamos, en Guatemala, uno tiene que convencer a la muchacha, al papá, a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los amigos, a todos, ¿verdad? Porque si no está con uno que no esté de acuerdo, ya no quiere, ¿verdad? Entonces Ah, hay una decisión, ¿verdad? Pero fíjese que es así para las cosas de la vida ajá, como para las cosas de los negocios, ajá. ¿verdad? Aquí las personas les cuesta un poco tomar, digamos, el valor de tomar esas decisiones. Ujú. Y por eso es que Guatemala además es un país de grandes oportunidades, porque si viene alguien con valor de tomar decisiones, eso le ayuda a competir, ¿verdad? Ujú. Entonces dije, bueno, ok, pero entonces me fui a leer el estudio del doctor Hofstede y encontré que Guatemala es el país más colectivista del mundo. Segundo, hay un patrón que se llama la distancia al poder. La distancia al poder es qué tanto cualquier persona piensa que sus jefes son los poseedores de la verdad. Ujú. Entonces hay países como por ejemplo Israel, donde no importa si usted es recepcionista, usted dice, bueno, él es el jefe, está bien, pero yo Ujú. también pienso y yo también puedo aportar ideas y él no es poseedor de la verdad. Ujú. En cambio, en Guatemala, ¿verdad? Es el tercer país con mayor distancia al poder del mundo. Entonces, ¿Cuál eso es es lo que el significa. primero? El, ¿Se acuerda? bueno, el Japón. país con menos distancia al poder del Ajá. mundo es Dinamarca. Digamos, Ajá. están Y Dinamarca, con Austria, más tal. Ahora, distancia. con más distancia, el que tiene más distancia, déjenme ver, creo que es Malasia. Creo que es Malasia. Y Malasia. estaba pensando Ujú. en un país asiático. Sí. Sí, fíjese Ajá. que, por ejemplo, los países donde hay mayor distancia al poder son los países latinos, Ujú. ¿verdad? Usted sabe que el latino, tal vez el latino de Estados Unidos menos, ¿verdad? Por la influencia, digamos, que hay anglófona ahí, Ajá. pero los latinos de forma general, digamos, tendemos a respetar mucho las autoridades, ¿verdad? Claro. Ajá. Y entonces uno no se va, no, por ejemplo, en Japón, imagínese usted llevarle la contraria al jefe, eso no puede ser, esa es una falta de respeto que no Ajá. es aceptable, igual Corea, digamos. Ajá. Va, entonces hay tres grupos que son los países asiáticos, son los países eslavos, digamos, Rusia es otro país, ya vio que ahí pues se hace lo que dice Putin, ¿verdad? O sea, Oh, no hay ah. mucha, digamos, pero ya su forma, Ajá. es decir, Rusia nunca ha tenido un modelo democrático, No. siempre ha sido un modelo autoritario, ¿verdad? Y Ajá. lo mismo es para los países eslavos, digamos, en Polonia, en República Checa, usted lo ve. Es decir, no Ujú. son países donde haya una democratización del conocimiento, Ajá. ¿verdad? Entonces, imagínese, por ejemplo, yo lo he discutido con gente aquí en Guatemala, decimos, bueno, eso significa que en Guatemala somos 18 millones y habrá unas 100,000 personas pensando cómo podemos mejorar el país, ¿verdad? Pero en cambio en Israel son solo 8 millones, pero los 8 millones están pensando cómo mejoran su vida, su familia y su país. Ujú. En Guatemala tenemos una expresión, ¿verdad? Que la usan mucho, digamos, los campesinos, ¿verdad? Que dicen, ¿cómo no, patrón? ¿Qué significa Mm. el cómo no, patrón? Significa, Claro pues, que sí, usted jefe. sabrá, yo no, Ajá. yo sigo lo que usted me diga, ¿verdad? Ajá. Y ahí nos vamos juntos al barranco y ni modo, Ajá. ¿verdad? Entonces,
Guatemala, imagínense, tercer país con mayor distancia al poder, país más colectivista del mundo en la toma de decisiones y además es el tercer país con mayor aversión a la incertidumbre. Es decir, en Guatemala la gente quiere tener certeza de las cosas, pero lo difícil es que el mundo es incierto, ¿verdad? Como, ¿quién iba a decir que iba a haber una pandemia, ¿verdad? O quién sabe qué nos depara, digamos, el próximo año. Entonces, estos patrones de pensamiento, ¿verdad? Me llevaron a la hipótesis de que parte de lo que hay que cambiar en Guatemala es el modelo educativo, la forma de pensar, ¿verdad? La forma de pensar para que entonces tengamos más valor de ser empresarios, que conste que en Guatemala hay, digamos, muchos empresarios, ¿verdad? Eso sí, tenemos una libertad económica muy grande y eso es muy bueno, pero sí es importante cambiar, digamos, la forma de pensamiento, la mentalidad, digamos, del guatemalteco, ¿verdad? Del guatemalteco, digamos, general. Entonces, esa fue mi tesis, ¿verdad? Que la forma digamos que el mayor problema que no ha permitido que Guatemala se desarrolle más, estando a la par de México, a la par de Estados Unidos, teniendo riquezas naturales increíbles, principalmente, según mi tesis, ¿verdad? Es la cultura, digamos, del guatemalteco. In this section, Ramiro begins to explain how his book came to be. It grew out of the research and hypotheses he presented in his doctoral dissertation, and began with a study of certain cultural dimensions defined by Hofstede. Ramiro tells us that Guatemala's classification in the dimensions of individualism, power distance, and uncertainty avoidance led him to further research as to how these dimensions impact Guatemala's current economy. He compares these cultural nuances with other countries around the world. Hola amigos! I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email businessspanishpodcast@gmail.com. See the show notes for more information. Now, in the next section, you'll hear the following vocabulary. La obsidiana is obsidian. El silicio is silicon. El mayor productor means the largest or greatest producer. And el centro comercial, in this context, really means the center of commerce and trade. But we also know it to mean a shopping center or a mall. Y entonces empecé a estudiar por qué pensamos así. Y entonces empecé a estudiar los orígenes. Y entonces empecé a darme cuenta que había un montón de cosas en nuestro pasado que explicaban por qué somos hoy, pero que también las dejamos, las abandonamos. Y entonces, por ejemplo, imagínese usted que yo le llamo a Caminalcuyú. Caminalcuyú es la primera capital, digamos, de los mayas, digamos, que está en el lugar donde hoy está la ciudad de Guatemala. Okay. Y Caminalcuyú yo le llamo el Silicon Valley del primer milenio. Y fíjese, ¿y por qué le llamo el Silicon Valley? Digamos, el material que se utilizaba para las puntas de las flechas y para cortar, y como era como el metal de aquella época, era la obsidiana. Y la obsidiana tiene silicio. Y ¿verdad? Y que es el silicon, ¿verdad? Entonces tiene silicio. Y entonces el mayor productor de silicio y de obsidiana en Mesoamérica era Caminalcuyú, o sea, Guatemala. Wow. Y no solo eran un gran productor, sino que eran grandes comerciantes. Imagínese usted que se ha encontrado que hay una ciudad maya que está a la par de Mérida, cerca de Cancún, ¿verdad? Que se llama Cobá, y en esa ciudad el 90% de la obsidiana que ellos usaban venía de Guatemala. ¿A poco? ¡Wow! No, Entonces, ni me di cuenta. Yo subí esa pirámide ahí en Cuba. Ya he visitado Cuba. Pero entonces imagínense, el 90% de todos los materiales que ellos usaban venían de Guatemala.
Entonces, si nosotros fuimos el centro comercial de Mesoamérica, ¿por qué hoy nosotros exportamos más a Nicaragua que a México? ¿Por qué no nos hemos abierto al mundo? ¿Verdad? Entonces el libro, este primer libro, habla de toda la historia de los mayas y de los olmecas y de Teotihuacán, eh, que fue previa a la venida de los españoles, ¿verdad? Y además, bueno, y le voy a decir que como es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque usted sabe Claro. Ajá. que hay muchas personas que dicen una cosa, que dicen otra cosa. Lo que yo busqué fue que tuviera una base científica. Pero fíjese que la segunda cosa que es muy interesante es que la interrelación que existió, digamos, entre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, era muy, muy fuerte. Tanto que imagínese usted, digamos, que Teotihuacán, digamos, Ajá. en el año 378 hizo una invasión de Tikal. Y yo sé que la mayor parte de la gente eso no lo sabe. La mayor parte de la gente piensa que los mayas solo pasaban viendo las estrellas y que inventaron el cero. Pero eran grandes guerreros. Y no solo los mayas, los olmecas, los tutihuacanos, los mexicas, ¿verdad? Ramiro examines the pre-Columbian history of Mesoamerica and points out that during this time period, Guatemala was a great center of commercial power in the region. In all his research and hypotheses, Ramiro was careful to take a very scientific approach and to cite his many sources. In the next section, I want you to listen for the following. He says, ¿cómo eso tiene un impacto económico y cómo eso tiene un impacto en la cultura? And this references the history, how history played a role and had an impact on the economy and how it had an impact on the culture. He presents this question: ¿cómo es posible que un imperio tan sofisticado acepte hacer sacrificios humanos? How is it possible that such a sophisticated empire accepts making human sacrifice? And he talks about las ideas distorsionadas, or in other words, distorted ideas, which he defines as cuando un líder impone al pueblo ciertas ideas y todos las aceptan. When a leader imposes certain ideas on his people and everyone accepts those ideas. Mi hipótesis es que si los españoles se hubieran tardado unos 30 años más en venir, los mexicas, su siguiente paso era conquistar el reino quiché. Entonces, muy probablemente Guatemala formaría parte de México, ¿verdad? Entonces, todo de eso es de lo que habla, digamos, pero lo habla no solo desde la historia, sino cómo eso tiene un impacto económico y cómo eso tiene un impacto en la cultura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay una parte muy interesante donde yo me pregunto, ¿cómo es posible que un imperio tan sofisticado como el Mexica, donde usted tenía academias, todos los niños, ¿sabe? Usted, todos los niños se sabían el nombre de todas las plantas y para qué servían. O sea, ellos iban a unas academias que se llamaban Calmecac. Y en ese entonces los españoles, o sea, el porcentaje de españoles que sabían leer era 3%. Entonces era poquito comparado, digamos, con los mexicas que eran. Mire, el emperador Moctezuma se bañaba 4 veces al día. El mercado de Tlatelolco tenía 60,000 personas todos los miércoles. Entonces, era un imperio muy sofisticado. ¿Y cómo es que un imperio tan sofisticado aceptan hacer sacrificios humanos? Y entonces yo empiezo a hablar también en el libro sobre el tema de las ideas distorsionadas, que es cuando hay un líder que logra imponerle al pueblo ciertas ideas y todos aceptan esas ideas, ¿verdad? Entonces comparo, digamos, a los mexicas con los espartanos, con los nazis, ¿verdad? Porque hay una persona que viene y saca una idea, digamos, por ejemplo, en el caso de los nazis es la idea del Untermenschen, ¿verdad? Que es el
el Übermenschen, que es el superhombre, ¿verdad? Y el subhombre, ¿verdad? Y entonces decir, bueno, hay razas que son inferiores y por eso hay que eliminarlas, ¿verdad? Y entonces Sí. lo mismo pasó, digamos, con los mexicas, porque ellos lo que tenían que hacer era hacer el sacrificio de una vida humana por día para que no llegara el fin del mundo, ¿verdad? Eso se llama la leyenda de los 5 soles. Entonces, estas ideas logran ponérselas al pueblo, el pueblo las acepta, ¿verdad? Y entonces eso los lleva a hacer cosas que no son comprensibles, ¿verdad? De eso se trata el libro, Michelle. Wow, ¿Verdad? ok, Así que, voy a salir a comprarlo porque sí, me hace querer aprender aún más. ujú, Entonces, sí, voy a tener que buscar su libro y voy a poner los enlaces de póngalo, Amazon, sí, está muy para que... interesante. Y Ajá. sabe que yo creo que lo que va a hacer este libro es provocar la búsqueda de todos esos detalles. Now, in this last section, we continue to discuss how the history of pre Columbian Mesoamerica plays an important role in its present day culture. Ramiro compares the rulers of the Mexica Empire and their ability to influence their subordinates to the ancient Spartans and the more recent Nazi regime. He argues that the only way such an advanced society would permit brutal human sacrifice as that practiced by the Mexicas was that their leaders imposed their distorted thoughts on the entire population. Quería preguntarle si tiene algo más que añadir o un consejo, una recomendación para estos que estamos aprendiendo otro idioma y Ujú, cómo ejercerlo y ponerlo a práctica en nuestra vida profesional. ujú. Mire, eh, le voy a decir dos cosas. La primera es que los países que han sido grandes, los ciudadanos de los países que han sido grandes, tienen la tendencia a pensar que ellos no necesitan aprender otro idioma. Cierto. Entonces, yo le recomendaría, ¿verdad? A las personas de Estados Unidos, a las Ujú, personas de España, de los países grandes, que se abran al mundo, ¿verdad? Que traten de aprender el idioma, porque eso les da una ventaja competitiva muy, muy grande, ¿verdad? y otra perspectiva, además. Eso le da otra perspectiva y ¿sabe qué? Abre el corazón de las personas. Así es. Porque mire, le voy a decir, con solo que uno empiece a aprender ciertas palabras, eso le muestra que hay un esfuerzo por Ujú, conectar, ¿verdad? Eso sería la primera cosa. Y la ujú, segunda cosa es que usted mira que ahorita pues estoy con mi corbata y bueno, eso no se ve, digamos, en podcast, pero ujú, digamos, nosotros en mi empresa hemos tratado de mantener siempre, digamos, vestirnos de la mejor manera posible para mostrarle el respeto que se merecen nuestros clientes y las ujú. personas con las que estamos hablando, ¿verdad? Y lo mismo es en los idiomas. Y la forma en la que uno viste un idioma es la pronunciación. Las personas frecuentemente quieren aprender las palabras y quieren aprender, bueno, la gramática no les gusta mucho, pero por lo menos quieren aprender las palabras fáciles que les permitan comunicarse. Ajá. Pero si le pone un poco de esfuerzo a mejorar la pronunciación, eso, Michelle, mire, es música para los oídos de la otra persona. Y le voy a decir que lo que yo hice cuando yo logré tener una muy buena pronunciación en francés, digamos, Ajá. a veces no quiero sonar eh, pretencioso, ¿verdad? Pero Ajá. a mí me han preguntado a veces cuando hablo en francés si soy francés, ¿verdad? Y eso que tengo cara de latino, ¿verdad? Usted, o sea, Ujú, ¿verdad? No, no tengo cara de francés. Pero lo que yo hacía era que me ponía a oír música y me ponía a leer las letras de las canciones. O sea, ujú. conseguía las letras de las canciones que antes, imagínense, con cassettes, ¿verdad? Y conseguir una Sí. fotocopia de la letra, ahora que Ajá. en internet lo puede ver, ¿verdad? Y en el Sí. mismo Spotify, ¿verdad? El sentarse a escuchar la canción, cantar la canción al ritmo de la letra que uno está leyendo. Porque entonces se vuelve un proceso inconsciente Ujú. de mejora de la pronunciación. O sea, no solo es cantar lo que uno está escuchando, sino leer lo que uno está cantando. Y eso, mire, como secreto para mejorar la pronunciación es espectacular. Le digo yo, eso a mí me ayudó muchísimo y yo se lo recomiendo a cualquiera que quiera aprender un idioma.
Qué muy buen consejo, muchas gracias, qué interesante, porque a mí me encanta escuchar música, sobre todo colombiana, Ujú, y ujú. yo creo que sí, ha ayudado bastante y aparte es divertido, ¿no? Cantar y Claro, ponerse a claro, bailar, claro. y entonces uno no se da cuenta que está aprendiendo y Ujú, mejorando la pronunciación ujú. porque es divertido. Pero muchas gracias por los consejos y las sugerencias y estoy de acuerdo. Tenemos como un país de Estados Unidos o cualquier país grande, es todavía importante y aunque el inglés se considera como un idioma mundial Ujú. e internacional, tienes otra perspectiva de la cultura y de del país, de los ciudadanos de un país, si puedes por lo menos, como usted dice, hacer el esfuerzo de hablar unas pocas palabras. Lo he experimentado mil veces cuando yo hago el esfuerzo de comunicarme en el idioma de otra persona, me lo agradecen mucho. Se abren más. Eh, Sí. pues muchas gracias. Sé que usted es una persona muy ocupada, pero le agradezco mucho el tiempo que ha dedicado a nuestro podcast y vamos a dejar toda su información de contacto, tanto para su empresa, también para su libro en la descripción del podcast, para que nuestros oyentes puedan comunicarse con usted o por lo menos averiguar más al respecto. In this section, Ramiro explains that citizens of larger countries often tend to think they do not need to learn another language, but he recommends that everyone makes an effort to learn one. He says being bilingual or multilingual gives us a great competitive advantage and gives us a new perspective on the world. He tells us that if we at least begin by learning just a few new words, it shows we're making an effort to connect. He also points out that working on our pronunciation in that foreign language is a sign of respect, and that good pronunciation is like music to the ears. He offers us his secret to improving our pronunciation, which worked for him, particularly when he was learning French. He said, listen to music in our target language. Find the lyrics to your favorite songs and sing along. Be consistent with this practice and your pronunciation will continue to improve. Muchas gracias. Me gustaría quizás hablar en otra ocasión con usted para ver cómo le va a su libro y pues, quién sabe si vamos a Guatemala a conocer su bonito país. Espero que sí. Le voy a decir que Guatemala es realmente, pues, usted ya vino, ¿verdad? ¿O No, no? pero sí quiero ir y de hecho estoy Mire, pensando en hacer un viaje a conocer su Guatemala país, sí. es espectacular. Le voy a decir que las ruinas mayas que hay son increíbles. Es como que usted Ajá, fuera a Egipto, digamos, ¿verdad? Pero ajá. además de las ruinas mayas, usted tiene playa. Por ejemplo, aquí se ven ballenas. La pesca deportiva es importantísima. Digamos, hay mucha pesca de diferentes tipos. Tenemos 37 volcanes. De esos treinta y Ujú, siete volcanes hay tres que son activos. Tenemos uno de los lagos más lindos del mundo, se llama el lago de Atitlán. A la orilla ujú. del lago de Atitlán hay tres volcanes. Imagínese usted esa vista en el atardecer cuando cae el sol enfrente de un lago lindísimo con tres volcanes, ¿verdad? Sí, me imagino, Y en paraíso. bueno, y aparte usted sabe que Guatemala le llaman el país de la eterna primavera, porque Ah, ok. mantenemos siempre, digamos en Fahrenheit sería que nos mantenemos entre 70 y tal vez 80, pero no pasa de ahí, o sea, no baja de 70 y Ah, no sube de 80. Imagínense, o sea, el clima es tan lindo, es tan perfecto, siempre, bueno, tenemos 6 meses donde llueve 1 hora, 2 horas y de ahí sol. Y de ahí tenemos otros 6 meses donde hay sol, pero nunca se pone muy caliente. Entonces, y aparte tiene las costas, y aparte está la Antigua, por ejemplo, que es una ciudad que fue la capital de colonial. Guatemala, pero Ajá. como hubo los terremotos de Santa Marta en 1773, se Ujú, movió la capital, pero lo que se quedó ahí, se quedó como era en el tiempo. ujú. Entonces la gente vive ahí y todo, pero es como que usted regresara 200 años atrás a una ciudad del pasado. Muy, muy lindo, realmente yo se lo recomiendo, está tan cerca de Estados Unidos
Y aparte, la gente guatemalteca, algo que es lindísimo, siempre lo va a recibir con una sonrisa y es muy amable. Ah, muy bien. Pues entonces ya voy, porque ya viene el invierno aquí a Estados Unidos, no aguanto. Sí, y sabe que es el Entonces ya mejor quiero. momento para venir a Guatemala, es Ah, lindísimo. No voy sí. a creer que me dan $1 por cada visitante que viene a Guatemala, sino que es porque realmente me encanta mi país. Ah, ok, muy bien. Pues muchas gracias por todo y estaremos en contacto y yo le paso todos los enlaces y Ujú. muchas gracias, muchas Igualmente, gracias. Michelle, a las órdenes, de Ok. verdad yo también espero regresar. In this final section, Ramiro describes the beauty of his country, Guatemala. He mentions the spring-like climate, the beautiful sights, the incredible nature, and the welcoming and warm people. We close with an open invitation for him to return as a guest on our podcast. Whoa, that gives me all the warm fuzzies. I think I'll pack my bags and head to Guatemala for a quick getaway. And that wraps up our show for today. As a reminder, you can find links to the show notes in the description for this episode. I'm also including links to Dr. Bolaños' book and our website and social media. Please remember to subscribe to this feed and share the podcast with your network. And don't forget to drop a line and let us know what topics you would like to hear on future episodes. Gracias por escucharnos y hasta pronto, amigos.